Dios los bendiga. Entonces, hoy el Señor, hermano, hablará a nuestras vidas. Le he puesto por título El pecado de la murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Amén. Uno es solo el dador de la ley. Santiago, hermano, está exhortando muy fuerte, y eso es bueno, hermano. Yo sé que a ti te confronta, yo sé que a mí me ha confrontado la palabra de Dios, pero en la enseñanza pasada hablábamos un poco, hermano, del amor al mundo, y fue una enseñanza dura, hermano, que primeramente, claro, me habla a mí, a ti y a todos los que la escuchan, hermano. Estamos en este mundo, estamos propensos. Pero hoy hablará de un tema, hermano, que es el de juzgar a los demás. Hermano, la palabra es fuerte. La Biblia nos enseña a través de la historia, ¿no?, que en ocasiones se presenta la palabra como espada de dos filos, hermano, que penetra hasta partir el alma, discierne lo más íntimo de nosotros. También en otras ocasiones nos muestra que la palabra es como martillo, ¿no? En otras ocasiones como fuego que purifica, o como lámpara, hermano. Pero yo creo que en esas enseñanzas ninguna la muestra como algo que sea fácil a veces de recibir, ¿no? La palabra es dura, hermano, pero nos lleva a la vida eterna, nos lleva a acercarnos más a Cristo, hermano, a obedecerle, a amarle, a andar en su justicia. Pero es de bendición para nuestras vidas. ¿Qué significa murmurar? Quiero empezar con esta enseñanza explicando estos conceptos. La concordancia Strong, hermano, en el idioma original, en el griego, la palabra viene de katalaleo, que significa murmuran, hablar mal de. El murmurar, hermano, significa que hablamos en voz baja o en voz alta de una persona. También murmurar significa, hermano, expresar quejas de descontento o críticas hacia alguien, muchas veces sin que esa persona esté presente. O en ocasiones, hermano, murmurar es expresar quejas, pero indirectamente, no diciéndolo, expresárselo directamente a la persona. Pero en sí, hermano, es hablar mal de alguien. Amén. Una definición más general es hablar mal de alguien en su ausencia, quejarse en voz baja o forma directa, o expresar un desacuerdo o crítica sin afrontarlo directamente. Y esto lo vemos, ¿no?, en el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Al hablar, hermano, mal los unos de los otros, esto lleva mucho en las iglesias, hermano. Somos un cuerpo de Cristo, y bueno, en ocasiones caemos en desacuerdo, ¿no? Esta carta pues directamente va a una iglesia, hermano, a hermanos. Pero no caigamos en ese pecado de hablar mal de nuestros hermanos en Cristo. Hoy la palabra, hermano, hablará a nuestras vidas, nos confrontará. Pero cuando recibamos esta palabra, hermano, seamos humildes para recibirlas,
Recordemos que anteriormente Santiago nos dice, hermano, que el Señor resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Cuando recibas la palabra, hermano, no pienses en tu esposa o en tu esposo o en tus hijos para aplicarla después a ellos. No, mi hermano. Sé humilde y reconoce que esta palabra es para ti. Hermanos, yo creo que no hay una palabra que no tenga una aplicación o una exhortación a nuestras vidas. Toda la Escritura, hermano, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir. Yo creo, hermano, que siempre la palabra nos hablará a niños, jóvenes, ancianos, pastores, líderes, quien sea que sea, hermano. Pero tengamos la humildad hoy, que hermanos recibamos la palabra con humildad, para que el Señor no nos, hermano, no nos vea como soberbios, no nos resista. Hermano, antes de dar esta enseñanza, primeramente, no te vayas a enojar conmigo. Es la palabra, hermano, la que voy a hablar. Recordemos que siempre hemos predicado, hermano, la mayoría de veces expositivamente. Predicamos versículo por versículo. Y hermano, una de las ventajas de predicar así es que tocan temas muy fuertes, muy confrontativos. No te vayas a enojar conmigo o pensar diciendo, hermano, el pastor hoy predicó esto por mí. No, hermano. Créame que yo no hago ninguna prédica por usted, ni porque me haya hecho algo a mí. Gracias a Dios, hermano, nos libramos de este detalle, o que piensen así por la forma en la que predicamos, en la que el Señor nos ha instruido, que, hermano, es algo bueno predicar expositivamente. Así que no se vaya a enojar, es lo que hoy toca. Yo sé que hoy va a hablar la palabra a nuestra vida. Entonces, no murmuremos, hermano. No murmuremos de nuestro hermano que está pecando. En vez de irle a exhortar, hermano, para que él venga al arrepentimiento, en vez de ir con mucho amor y afecto y con la palabra de Dios para que él vuelva a encaminarse, hermano, no murmures de él, hablando a sus espaldas. No vayas hablando, hermano, con los demás hermanos de lo que ves mal en él, ya sea el pecado que esté cometiendo, si es el de, hermano, el de alcoholismo, si es el de, hermano, el de adulterio, fornicación. No lo divulgues, hermano. No lo divulgues. No murmures de él a sus espaldas hermano, para que su reputación caiga y todos lo miren mal. Eso es lo malo, hermano. El no ir con la persona para restaurarle y en vez de eso ir a las demás personas. Y hermano, seamos honestos. Comúnmente cuando las personas empiezan a murmurar con los demás hermanos, no lo hacen para orar por él, no lo hacen, hermano, para hacer un ayuno, no lo hacen, hermano, para ponerse de acuerdo y restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Comúnmente, hermano, es para llevarlo a desacreditarlo, para condenarlo, para expulsarlo de la iglesia. Murmurar, hermano, es quejarse de forma indirecta que algo no le gusta, pero no se lo dice a la persona para que mejore, sino que empieza a quejarse con los demás, para que, hermano, se haga más grande el grupo de personas que estén en desacuerdo y ponerse al último, hermano, en contra y sacar al tal del que están hablando mal. Esto se ve mucho, hermano, cuando hay personas que se empiezan a quejar del pastor o de un diácono o de un maestro. Hermano, empiezan a visitar a las demás casas para quejarse, para murmurar, para que, hermano, encontrarse a personas que piensen lo mismo, que practiquen el mismo pecado y juntarse para
hacer un grupo de WhatsApp en contra de la tal persona, o para quitarlo de su cargo, para destruirle. Entonces, esto comúnmente se mira cuando las personas empiezan a murmurar con las demás, sin que la persona, hermano, en la que está la queja. Esto se mira mucho en las cuestiones de comida en las iglesias, más en las mujeres, hermano, ¿no? A veces hacen una comida y empieza la murmuración. No, yo lo hubiera hecho mejor. Y empieza a quejarse con las demás para que, hermano, para que la próxima ya no le den el lugar de hacer la comida. O por ejemplo, también, hermano, va para los hombres, no crea que nomás es a las mujeres. Por ejemplo, los hombres, a veces les toca organizar y empiezan a quejarse diciendo, no, yo lo hago mejor, yo organizo mejor ese, mira, le faltó eso, le faltó el otro. Y no lo hace, hermano, para orar, como les comenté. No lo hacen para darle una crítica constructiva para que después no le pase. No, hermano, lo hacen para que ya después no lo pongan como organizador. O otro ejemplo práctico, ¿no? En los que predican, en los que enseñan, esto tal vez por envidia, hermano, porque siempre esto viene de la envidia y del orgullo y empiezan a murmurar, ¿no? Le faltó algo a la predicación. A mí no me agrada cómo predica ese hombre, predica muy fuerte. Y le falta gritar, le falta brincar. Y empieza a murmurar y para que lo pongan a él. Y esto nace, hermano, de la envidia. Y hay muchas aplicaciones más. En ocasiones, hermano, ya por última aplicación, o como ejemplo, pasa que en el evangelismo o en alguna actividad de la iglesia, muchas gentes empiezan a hacer un evento, ¿no? Pero empiezan, hermano, tal vez con una organización para el evangelismo, y hermano, no sale como piensa, no llegan las personas que iban a ayudarle, y bueno, la persona esta que organiza el evangelismo, hermano, empieza a murmurar de las personas que le quedaron mal. Empieza a desacreditarlos. Hermano, y muchas veces esto nace porque no se hace como si fuera para Dios. Muchas veces lo hacen para ser vistos, para ganar puntos con el líder o con el pastor. Hermano, todo lo que hagamos, lo debemos de hacer como para Dios, lo debes de hacer con todo tu corazón para Él. Vengan o no vengan, hermano, uno lo debe de hacer, predicar, trabajar para la obra del Señor. Y hermano, lo debemos hacer sin murmuración, aunque te queden mal, hermano. No vas a arruinar ese evento quejándote, estando enojado, ¿no? Si lo haces para Dios, hermano, vengan o no vengan, te queden mal, hazlo, ¿no? Para la gloria de Dios, sin murmuración. Entonces, el versículo 11 dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Ya vimos un poco, hermano, que es murmurar, hablar de alguien a sus espaldas, haciendo quejas directas o indirectas. Y todo, hermano, viene de la envidia, del orgullo, y no tiene ese espíritu para restaurar, hermano, ni para ayudar a la persona, sino pues para destruirla. Entonces vamos a ver también qué es juzgar. Vimos que el que murmura del hermano, y también tenemos el concepto de juzgar al hermano. Eso también está prohibido por el Señor, hermano, porque es algo que solamente le toca a Dios. El juzgar, hermano, si se va al infierno o no, si es salvo o no, si es nacido de nuevo o no, pues bueno, es algo de Dios, ¿no? Que le toca juzgar a Él quién va para el cielo o para el infierno, quién tiene la salvación o no. Pero
tiene dos sentidos, hermano, el de juzgar. Hay una manera en la que sí se puede juzgar al hermano. Vamos a estar viendo esto, cuál es la manera correcta y la incorrecta de juzgar. Vamos a ver la manera incorrecta o prohibida por el Señor. Cuando se juzga, hermano, con crítica y condenación y desprecio a otra persona, cuando lo hace con hipocresía, con orgullo y sin amor, es decir, hermano, que lo condena y va con toda la intención de destruir a la persona, hermano, de dejarlo en el piso y él, hermano, verse más santo. Esa es una forma mala, incorrecta de juzgar a tu hermano. Entonces, en algunos casos, hermano, bueno, el mayor ejemplo son los fariseos, hermano, que juzgaban, pero no lo hacían, hermano, desde la mejor intención. Lo hacían para ellos verse más santos y hermano, lo hacían desde una intención hipócrita, porque ellos, hermano, eran peores. Vamos a ver ahora la manera permitida por el Señor de juzgar a tu hermano. La manera correcta, hermano, viene cuando se discierne el bien del mal, con un corazón justo y obediencia a la palabra, con amor y con humildad. Cuando juzgamos, hermano, con humildad y amor, esa es una manera correcta. Cuando va con la intención de restaurar a tu hermano, y claro, con la palabra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes de la manera incorrecta, de la manera que el Señor prohíbe juzgar. Y vayamos allá a Mateo 7.1. Mateo 7.1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En este versículo, hermano, no prohíbe todo el juicio, sino que es desde el juicio hipócrita lo que condena al Señor, como Jesús lo explica en los siguientes versículos. Vamos al versículo 3, 7.3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Es decir, hermano, la manera hipócrita y incorrecta de juzgar a tu hermano es cuando nosotros, hermano, tenemos la misma viga en nuestro ojo. Es decir, hermano, cuando tú estás practicando el mismo pecado, supongamos de adulterio, y vas y reprendes y juzgas a tu hermano con la palabra y le dices: oye, te acabo de ver con una mujer por ahí en la noche y te vi besándote con ella. Hermano, obviamente la persona le va a decir: hipócrita, primero saca tu viga antes de venirme a exhortar a mí. Hermano, aunque sea con la palabra, que es correcto exhortar, pero si va desde una fuente mala, que no da evidencias de que tiene a Dios, pues no te hará caso, hermano. No te hará caso. Vamos a decir, hermano, claro que los hijos deben de obedecer a los padres, ¿no? Y deben de sujetarse a todo en ellos. Pero lo hemos visto, ¿no? A veces padres que le dicen a sus hijos: oye, no digas maldiciones. Pero el papá es muy maldicionento. O le dice el papá al hijo: ¿sabes qué? No robes. Eso está mal, pero pues el padre, hermano, lo hace muy descaradamente a los ojos de sus hijos. O le dice: ¿sabes qué, hijo? Es malo pegarle a las niñas, pero el padre le pega a su esposa. Hermano, claro que el hijo debe de obedecer, obviamente. Pero si el hijo no tiene temor de Dios, hermano, pues es muy poco probable que le vaya a hacer caso a su padre, ¿no? La manera incorrecta y hipócrita, hermano, de juzgar, y es una manera en la que no tendrás éxito y no lo ve con agrado el Señor, lo vemos en estos versículos, es que tú tengas la misma viga en tu ojo, hermano. Quiero leerles un comentario de John Wesley, un predicador reformado de hace siglos.
Dice, hablar mal de otro cristiano sin buscar su restitución no es celo por Dios, sino hipocresía disfrazada de santidad. Hermano, la manera incorrecta de ir a restituir a tu hermano es cuando no buscas su restauración. Cuando lo haces, hermano, con la hipocresía, hermano, digamos que va disfrazada de santidad esa exhortación, ¿no? Va disfrazada de santidad aquella exhortación, hermano, que va con la intención de destruirle, ¿no? Hablar mal de otro cristiano sin buscar su restitución, hermano, eso es hipocresía disfrazada de santidad. Amén. Vamos a ver la manera correcta. Juzgar, la manera correcta en la que sí podemos juzgar a alguien, hermano. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La manera correcta, hermano, en la que debemos de juzgar es con justo juicio, con justicia, con discernimiento, hermano. No por apariencias, chismes o emociones. En Corintios capítulo 2 versículo 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas. Hermano, un cristiano maduro tiene la responsabilidad de discernir todas las cosas, las conductas, las doctrinas y decisiones. Hermano, puede hacer esto, pero claro, sin condenar a las personas o juzgarlas, ¿no? Sino buscando su verdadera restitución, buscando su bien. Hermano, por ejemplo, hay personas que predican herejías, hermano. Herejías que son muy fuertes, que dicen, ¿no?, que Jesús es un ángel nomás. Hermano, si hacemos lo que ellos dicen, ¿no? La frase muy popular hoy en día, no me juzgue, solamente Dios me puede juzgar. Si hacemos caso a esa frase, hermano, de no juzgar herejías que son muy fuertes, que pueden llevar a las personas a perder su alma, hermano, pues estamos en contra de la palabra, porque aquí nos dice que juzguemos con justo juicio y que el espiritual juzga todas las cosas, hermano. No podemos dejar que esas cosas estén evidentes y que nadie las exhorte, hermano, porque ellos dicen, no, es que solamente Dios me puede juzgar. Sí, hermano, sí podemos juzgar las mentiras, las herejías que pueden hacer que las personas vayan a perderse. Claro, hay cosas, hermano, que son muy diferentes de juzgar. Podemos juzgar las herejías, pero hay cosas personales, ¿no? Que pues no se puede hablar de las personas, de su vida personal, ¿no? Imagínense un mundo donde nadie pudiera juzgar con la verdad. Vamos a imaginar que vas por la calle, ¿no? Y, hermano, está un ladrón saqueando un banco y le dices, oye, se está mal hacer eso. Pero si hacemos caso a esta frase, nadie me puede juzgar, hermano, aquel ladrón te va a decir, no me juzgues, solamente Dios me puede juzgar, déjame solo que pues yo hago lo que yo quiera. Al cabo que Dios es el que manda, ¿no? O si miras, hermano, a tu hijo que está en un acto, hermano, pecando, robando, y le dices, ¿sabes qué, hijo? Eso está mal, lo dice la palabra, y bueno, como padre también tenemos la autoridad, ¿no?, de reprender tal acto, y que te diga, padre, solamente Dios me puede juzgar. No podemos ir así por la vida, hermano, obedeciendo esa frase. La palabra nos dice que juzguemos con justo juicio, hermano, que lo hagamos
con las intenciones correctas, con justicia, con palabra, buscando su restitución, hermano. Dejando de fuera, hermano, la hipocresía, dejando de fuera, queriendo destruir a la persona, queriendo vernos más santos a comparación de esas personas. ¿Cómo juzgar bíblicamente de forma correcta? Primeramente, hermano, examina tu corazón. Antes de ir a juzgar a una persona, mira que tú no estés cometiendo el mismo pecado, hermano. Ve si eres la persona correcta, como lo dice Mateo 7:5. Vemos que Jesús dice, hermano, que primero tienes que sacar la viga y entonces sí puedes, hermano, sacar la viga que está en el ojo de tu hermano. Mateo 7:5, saca primero la viga de tu ojo. Esa es la manera, hermano. Esa es la manera. Hermanos, como padres, les vuelvo y les reitero, los padres con los hijos, aunque el padre a veces no tiene el testimonio, ¿no?, correcto, el hijo de todas maneras, si teme a Dios, debe de obedecerlo, ¿no? Pero lamentablemente hay padres que pues cometen los mismos pecados o las mismas fallas de los hijos, hermano, y a veces no tienen la cara para exhortar a sus hijos, o no lo quieren hacer porque ellos están en el mismo pecado, ¿no? Aunque tienen el derecho, y si los hijos tienen a Dios, obedecerán, ¿no? Tienen temor de Dios. Pero, claro, si vas a exhortar a tu hermano, como lo comenté al principio, de adulterio, y tú estás, hermano, en el mismo, pues no lo podrás hacer. No te hará caso, hermano. Al contrario, saldrás tú exhortado. Solamente un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, un verdadero creyente, no deberías de adulterar. Número 2, hazlo con amor y restauración, no con condenación. Gálatas 6:1. Restaurale con espíritu de mansedumbre. Hermano, debes de ser manso. No debes de ir iracundo. No debes de ir con la intención, hermano, de destruirle. Cuando tú vayas a una persona a exhortarle, hermano, debes de hacerlo como considerándote a ti mismo, hermano. Debes de hacerlo. Nunca vayas con ira o con esa intención de destruir, porque, hermano, vas a salir golpeado tal vez de ese lugar o peleado. Es con mansedumbre, hermano. Recordemos que nuestro Señor nos da gracia, nos restaura con mucha misericordia cuando no lo merecemos. Él no nos da con el látigo, no nos manda fuego del cielo, hermano, sino que con mucho amor y con gracia, hermano, te restaura. Número 3. No guiado por emociones o favoritismos. Dice Proverbios 24:23, no es bueno hacer excepción de personas en el juicio. Y número 4, usa la palabra de Dios como estándar, no tu opinión. Hebreos 4:12, la palabra discierne los pensamientos del corazón. Hermano, nunca vayas a tu hermano como amigo, dando un consejo de tu manera moral de pensar. O es bueno usar experiencias, hermano, pero, hermano, lo primero, hermano, no digo que no debas usar otras cosas, pero lo primero, ves con la palabra de Dios como estándar, no con tu moral. Nosotros, si nos reflejamos a la luz de la palabra, hermano, a la justicia de Dios, esa es la que nos va a exhortar, nos va a redarguir, no a la forma de mirar a los demás hermanos. Porque en este mundo caído, si nos comparamos con ellos, nuestra justicia con la de ellos, pues, hermano, pues va a estar alta nuestra justicia. Pero a la justicia de Dios, a la palabra de Dios, ningún ser humano, hermano, yo creo que a veces, no la lancho, será confrontado. Ve
con la palabra de Dios. Amén. Yo he tenido muy malas experiencias, hermano, se los comparto, por ir como amigo, por decir, ¿sabes qué? No hagas esto. Y como amigo, hermano, diciéndolo así, se enojaron conmigo, me dejaron de hablar. Pero de ahí en adelante, hermano, pues fui inexperto, no fui con la palabra, no la obedecí. Desde ahí en adelante voy con la palabra, hermano, y pues ahí me falla, porque si se enojan, hermano, pues es con la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar un ejemplo, hermano. En Números 12, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Vamos a ver un ejemplo, hermano, en el antiguo pacto de las consecuencias de murmurar de tu hermano. Números 12, versículo 1 al 9. Me indica con un amén cuando lo tenga. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si el padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y camparon en el desierto de Parán. María, o con otro nombre conocido como Miriam también, hermano, murmuraron en contra de Moisés. Hermano, una de las cosas que nos enseña este pasaje, hermano, es que toda murmuración es escuchada por el Señor. Cuando Miriam y Aarón empezaron a murmurar, hermano, inmediatamente el Señor los llamó a la puerta del tabernáculo, a ellos dos que murmuraron, y a Moisés. Y todo, hermano, empezó por envidia, porque empezaron a hablar cosas como por qué Moisés se casó con aquella mujer. Y hermano, y se vio la envidia a flote, ¿no? Porque después dijo: ¿será que nomás habla Dios a Moisés? Hermano, ellos empezaron a decir: ¿por qué no ha hablado también Dios por nosotros? Que nosotros también no somos como Miriam profetiza, o Aarón sacerdote, que Dios también no ha hablado por nosotros.
fue envidia, hermano. Porque, hermano, Dios hablaba por medio de Moisés y lo hacía cara a cara, hermano. Y empezaron a sacar otras cosas que nada que ver. Empezaron a hablar sobre el matrimonio de Moisés. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto, hermano? Miriam, hermano, fue castigada por el Señor y 7 días, hermano, fue leprosa y nadie podía ir con ella a visitarla. Hermano, el Señor no le agrada que hablen los unos de los otros. Vemos las consecuencias trágicas, hermano. Aarón rogó a Moisés y le pidió perdón, hermano, por haber murmurado. Esa es la actitud que debemos de tener los creyentes cuando murmuramos de los hermanos. Hermano, sabemos que no pasa así en estos días. En ese momento era el actuar de Dios rápido, muy claro, porque sus planes era llevarlo, hermano, a la tierra prometida. Y, hermano, algo que nos enseña esta historia, que el pueblo de Dios no puede crecer, no puede caminar hasta que su pueblo esté unido. Cuando empieza la murmuración en el pueblo de Dios, hermano, ¿qué pasa, hermano? Las divisiones. Ya empieza uno a levantarse como pastor, hermano, en medio y se lleva la mitad de las ovejas. Empieza, hermano, a uno salirse y se lleva a otro. Todo por la murmuración, todo por no ir con un corazón, hermano, recto delante del Señor a la persona y decirle, ¿sabes qué, hermano? Tengo esto contra ti. Todo por no tener el valor, hermano, de ir a la persona. Todo por no tener el temor de Dios. A lo mejor no vamos a ser llenos de lepra, hermano, pero sí estamos pecando en contra de Dios. Esto es un pecado grave, hermano, porque uno de los mayores mandamientos es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Son 6 mandamientos, hermano, 6 de los 10 que tienen que ver con el amor al prójimo. Y esto, hermano, esto es ir en contra de los mandamientos de Dios. Es ir en contra de la ley santa, de la ley moral de nuestro Dios. Tenemos que amar a nuestro hermano. Vemos las consecuencias. Daña y divide la unidad del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios, vamos a buscar capítulo 12 al 20. Pablo, hermano, manda una carta a los corintios, hermano, y al parecer está pasando lo mismo que pasó en el desierto. Estaba habiendo murmuración, ira, contiendas. Dice 2 de Corintios 12 al 20, pero temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, que haya contiendas, envidias, iras y divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Hermano, Pablo señala el comportamiento de esta iglesia, ¿no?, que destruye la armonía entre los hermanos, destruye relaciones. Pero, hermano, el poder de la palabra y la exhortación puede edificar, puede, hermano, hacer que todas estas cosas salgan de nuestras vidas y que podamos crecer como pueblo, como cuerpo de Cristo. Pablo exhorta también a los filipenses a no murmurar de sus líderes o hermanos. Y haciendo alusión también, hermano, a lo que pasó en el desierto, Filipenses 2:14, se lo voy a leer. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña a que nada hagas con murmuración, hermano. Tú eres luz, tú tienes que iluminar.
Imagínate, hermano, tú estás en tu trabajo y empiezas a murmurar del pastor, empiezas a murmurar de tu hermano que son hipócritas, que son esto y el otro y que son pecadores. Hermano, ¿con qué ganas va a ir tu amigo o tu familiar a la iglesia? ¿Con qué ganas va a ir? Va a decir, no, pues tan peor allá, mejor me quedo en el mundo, mejor me quedo aquí haciendo el mal. O tus hijos, hermano, imagínate, llegas de la iglesia y empiezas a hablar mal del hermano que te dices cuenta que estaba en un pecado, que se abrió contigo, hermano, y empiezas a destruirlo, a desacreditarlo, y hablas también mal del pastor o del diácono, y todo eso lo escucha tus hijos. ¿Con qué ganas va a venir tu hijo o hermano? ¿Con qué ganas va a venir? Eso no agrada a Dios, hermano. Pedro también en su primera carta exhorta a amarnos los unos a los otros con un amor puro, sin engaños. Hermano, nosotros somos nacidos de nuevo. Somos de una simiente incorruptible. Por consecuencia, hermano, hemos nacido de nuevo y debemos de dar evidencia, hermano, que como hijos de Dios, hermano, estamos iluminando, estamos dando frutos de arrepentimiento, ¿no? Ya no somos de la simiente corruptible de Satanás. Hermano, Satanás es mentiroso, es murmurador, este es el que juzga mal a todas las personas, ¿no? Ya no somos de su simiente, ya no debemos de mentir. Ya no somos hijos de Satanás, hermano, para murmurar, para juzgar, para condenar a tu hermano. Debemos de amarnos con un corazón puro, que hemos nacido de la simiente incorruptible, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de la simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Más adelante en primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, primero ya vimos que nos habla de amarnos los unos a los otros con un amor entrañablemente, de corazón puro, porque hemos nacido de nuevo. Pero más adelante llama a desechar las cosas que ocasionan división. Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, e envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hermano, desechemos todo esto. El difamar a tu hermano, el inventar cosas de él para desacreditarlo, todo porque le tienes envidia, todo porque quieres destruirlo, todo porque quieres verte más santo que él. Deséchalo, hermano. Si has nacido de Dios, si has probado de su benignidad del Señor, desecha todas estas cosas y desea como un niño recién nacido la palabra de Dios. Así como los niños desean su leche, hermano, para crecer, para, hermano, fortalecerse, desea tú la palabra de Dios y ponerla por obra para que crezcáis para salvación. Así que tenemos el ejemplo, ya vimos del antiguo pacto, las consecuencias, y vimos las enseñanzas que nos dan los apóstoles en el nuevo pacto. Quiero dar un último ejemplo del antiguo pacto, hermano, que se me pasaba. En una ocasión, el pueblo de Dios empezó, hermano, los judíos, los hebreos, a murmurar de Aarón y de Moisés, y empezaron a decir: para eso nos sacaste de
de Egipto, para morir de hambre, para escasear, para tener sed. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Hermano, el Señor escuchó esta murmuración y ¿cuáles fueron las consecuencias? Serpientes como de fuego, venenosas en extremo, se levantaron, hermano. El Señor las levantó para que, hermano, como consecuencia del pecado, porque no solamente están murmurando de Aarón y de Moisés, están murmurando de la palabra de Dios, están actuando sin fe, están actuando en contra de Dios. Cientos murieron en aquel desierto. Pero el Señor, hermano, tuvo misericordia. El pueblo empezó a clamar, a decirle a Moisés: Aarón, intercede por nosotros porque vamos a morir. Hermano, Moisés clamó, y el Señor le ordenó que levantara una serpiente de bronce, y todo aquel que la mirara iba a ser sano de aquella mordedura de la serpiente. Pero, hermano, el punto es que las consecuencias son graves. La paga del pecado es la muerte. Y es trágico, ¿no?, lo que vemos en el antiguo pacto. Lo vemos nosotros como algo fácil, como cualquier cosa, hermano, pero estás transgrediendo su ley. Estás, hermano, transgrediendo al Dios Santo. Estás en desacuerdo con Él. Estás en contra de su palabra. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 1. También, hermano, una de las consecuencias de juzgar, una mala manera de juzgar a tu hermano, que es contraproducente para tu vida, es cuando tú mismo practicas lo mismo. Romanos 2.1: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas y practicas las mismas cosas. Hermano, cuando juzgas y condenas a las personas, pero tú haces lo mismo, hermano, tú mismo te estás condenando, porque sabes hacer el bien, sabes que estás haciendo el mal. Digamos que tienes un doble juicio, porque no solamente lo sabes, sino que también lo aconsejas que los demás no lo hagan, pero a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Esto es malo para tu alma, hermano, y somos muy dados, hermano, a aconsejar, y no porque lo hagamos de mala manera, a veces viene de una intención buena, hermano. Te preocupas por los demás, pero estás en pecado, estás cometiendo las mismas pecados que tu hermano, pero te gusta aconsejar, quieres el bien de él, pero, hermano, tú mismo te condenas porque lo practicas. La murmuración, hermano, refleja un corazón impuro o en rebeldía. Mateo 15:18. Como les dije, en la historia de Miriam y Aarón, hermano, había envidia en su corazón. Primero viene a la mente, después al corazón baja, y, hermano, empieza la lengua a hablar, ¿no? Empieza a pecar. Hablamos anteriormente, hermano, que es muy difícil, ¿no?, controlar la lengua, pero claro, para Dios no hay nada imposible. Lo que hablamos cuando murmuramos o juzgamos mal a tu hermano viene de un corazón impuro o en rebeldía. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, hermano, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. No lo que entra por la boca, no lo que comes. Eso no te contamina. Lo que te contamina es lo que sale de ella, lo que viene del corazón, hermano. Verdaderamente eso es lo que contamina. Esto está revelando lo que hay en el corazón.
de tal persona que juzga o que murmura de su hermano y hace evidente que en él hay enojo, celos, resentimientos y orgullo, como lo vimos en el caso de Miriam y de Aarón. Quiero poner un ejemplo práctico, hermano. Un ejemplo práctico sobre la murmuración. Vamos a ver una mala práctica y veremos que esto es pecado, hermano. Esto es una mala práctica. Cuando hablas con otros hermanos diciendo, ¿sabes lo que hizo fulano? Qué mal cristiano. Siempre anda actuando así. Hermano, el resultado, siembras división, siembras juicio y no ayudas a resolver el conflicto. Dios no aprueba esto. Esta es una mala práctica. Hermano, nosotros también, cuando recibimos esto, debemos también discernir, hermano, porque también nos podemos hacer cómplices de la persona. Cuando empieza a decir, oye, ¿ya viste lo que hizo fulano? Qué pecador, qué malvado. Nosotros, hermano, debemos de actuar también, de decir, ok, lo que me vienes a decir es porque quieres que oremos, es porque vamos a hacer una cadena de ayuno, o quieres que vayamos y lo ayudemos a salir de ese pecado. Hermano, nosotros también debemos de actuar para no caer en este pecado. Porque si, hermano, como dicen por ahí, no sé si lo diga bien, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le tira la pata. Hermano, así de ese mismo modo, cuando te dejas seducir por el chisme o por la murmuración, de alguna manera también estamos pecando. Entonces, Dios no aprueba eso. La reacción bíblica, hermano, no debemos de murmurar con el hermano, con el vecino, sino que primero debemos orar. Primero busca, hermano, poner todo en las manos del Señor. Antes de hablar con los hermanos, antes de hablar con los vecinos para difamar, primero ve a Dios y pídele sabiduría para que puedas ir con palabra, para que puedas ir en el mejor momento, para que vayas con el mejor corazón, hermano, con mucha misericordia. Entonces, número 1, ora. Número 2, examina tu propio corazón, que no estés igual. Número 3, habla directamente con tu hermano. Porque, hermano, el Señor Jesucristo, en Mateo 18, nos dice que si tu hermano peca contra ti, hermano, primero ves en privado. Si no se quiere arrepentir el tal, primero, hermano, ya fuiste en privado. Segunda manera que debes de actuar, ves con un testigo, hermano, y exhórtale para que se arrepienta. Y si no se arrepiente de su pecado, o si no te perdona, si quiere seguir en esa manera de actuar orgullosa, ya después dilo a la iglesia, y si la iglesia lo exhorta, hermano, y no quiere arrepentirse, bueno, entonces ya llega excomulgar, perdón. Entonces ya se llega a ese caso, ¿no?, de despedirlo hasta que el tal se arrepienta. Y todo esto se hace, hermano, no para que la iglesia sea la más pura y tenemos que sacar a los pecadores. No, toda la intención de este proceso es para que la persona se arrepienta, hermano, para que entre en sí. Por eso se hace este proceso. Entonces, primero ves con él a solas, y si no se arrepiente, con un testigo, y si no, hazlo saber a la iglesia. Número 4,
busca la reconciliación, no busques tener la razón. En algunos casos, hermano, hay personas que pecan contra nosotros y debemos de tener un amor sacrificial. Hay a veces que nos va a tocar llorar, nos va a tocar a nosotros pedir perdón, nos va a tocar a nosotros dar el primer paso. La palabra nos dice que bienaventurados los pacificadores, ellos van a heredar la tierra prometida. Mateo 5:9. Muchas de las ocasiones vamos con una intención de ganar una discusión y no con la intención de restaurar la relación. Nuestro objetivo es restaurarlo, hermano, con un espíritu de mansedumbre. Y hermano, y si no sabes, porque eres inexperto a lo mejor en la palabra, o no tienes la sabiduría, bueno, entonces sí puedes ir a un líder, a un pastor, a un anciano de la iglesia, y le puedes pedir un consejo, hermano. Ahí sí puedes ir, no como para murmurar, sino para pedir consejo, para resolver una situación difícil en la que estás pasando. Pero no murmures, sino con la intención de restaurar. ¿Y cuál es el resultado de esto? Si lo haces, hermano, bíblicamente, primeramente honrarás a Dios, hermano. Proteges la unidad de la iglesia. Proteges que no haya divisiones. Das un buen testimonio de una madurez espiritual. Y hermano, puedes restaurar la relación en la que pues tengas un conflicto, ¿no? Entonces, quiero compartir un ejemplo, hermano, de una situación en la cual alguien ofende al hermano. Y voy a poner el ejemplo de cómo se debe hacer, cómo se debe de exhortar a la persona. Se lo leo. Hola, hermano, ¿podemos hablar un momento en privado? Hay algo que tengo en el corazón y quiero hablar contigo en paz. Espera su disposición. El otro día, cuando dijiste en la reunión, se menciona lo que te ofendió. Me sentí herido. No sé si fue tu intención, pero me hizo sentir menospreciado. No te lo digo para discutir, sino porque valoro nuestra relación y quiero aclararlo contigo. No con otras personas, te respeto como hermano y quiero evitar malos entendidos. Posibles respuestas del hermano. Si responde bien, hermano, estará dispuesto a hablar, arrepentido. Podrá decirte gracias por decírmelo, no era mi intención herirte, perdóname, qué bueno que hablaste conmigo directamente. Y el resultado, hermano, será una relación más fortalecida. Honrarás a Dios. Pero si responde a la defensiva y no quiere hablar, entonces será en otro momento. Y hazle saber que hermano, solo quiero que sepas que no lo digo por enojo, sino por amor y obediencia a Dios. Quiero que sigamos en paz. Y si necesitas hablar más adelante, aquí estoy. Entonces, mueves el corazón del impío, hermano, lo redarguyes y obedeces a Dios. Después, ora por tu hermano, ora por ti mismo. No compartas lo ocurrido con otros, a menos que necesites un guía, como lo comenté, un guía espiritual, un anciano, pero hazlo en discreción y deja el resultado en manos de Dios. Entonces, la palabra nos enseña, hermano, en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, esto es lo que debemos de hacer. Al principio leímos Colosenses 3, el capítulo 3, y en algunos versículos dice, hermano, que debemos de soportarnos los unos a los otros, con mucha paciencia y de la manera que Cristo
nos perdonó, así también nosotros perdonemos y soportemos a nuestros hermanos. Muchos dirán, es que es insoportable, es que si lo conocieras, ¿cómo es? Hermano, ten paciencia, sopórtalo, porque también Cristo nos soporta a nosotros. Entonces, vamos de nuevo a Santiago, ya concluyo con esto. Nuevamente lo leemos: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Hermanos, nosotros cuando juzgamos al hermano, estamos juzgando la ley de Dios. Hermano, y te hace la pregunta: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Recordemos las maneras en las cuales se puede juzgarle: para restaurarle. Pero si lo haces para destruirle, ¿quién eres, hermano, para juzgarle? Solamente es algo que puede hacer Dios, lo puede condenar, que puede llevar su alma al infierno. Hermanos, si estamos haciendo esto, si estamos transgrediendo la ley de Dios, si estamos juzgando la ley de Dios y estamos tomando el papel que solamente le corresponde a Él, pidamos perdón. Amén. Si hemos juzgado, si hemos murmurado, hermano, hoy la palabra te habla y te dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermanos, Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede obrar en nuestras vidas. La boca, hermano, la lengua es un miembro, el más pequeño, pero el más difícil de controlar, de domar. Pero yo creo que Dios es poderoso. Tu Espíritu Santo, hermano, orará en cada uno si se lo pides, si le pides perdón, hermano, Él orará en tu vida. Lo hace en mi vida, y yo creo que lo puede hacer en la vida de todos. Hermanos, a lo mejor lo has estado cometiendo, a lo mejor lo hiciste hace poco, a lo mejor lo hiciste ayer o anoche, pero hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de arrepentirnos, hermanos. Y si por otro lado no tienes a Cristo y has estado haciendo esto, sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la palabra nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, el Señor nos juzgará, lo dice la palabra. Él es el único que puede juzgar quién va a ir al cielo y quién va al infierno. Pero si sigues pecando y no has conocido a Cristo, hermanos, Él te puede dar vida. Pero hoy es el día que vengas a Cristo y te arrepientas de tus pecados. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede justificar. Así, hermanos, esta palabra ha hablado a nuestras vidas, y pongamos por obra, hermano. No murmuremos, no juzguemos, porque estamos juzgando la ley de Dios y solamente Él lo puede hacer. Amén. Oremos. Señor, yo te pido en esta tarde que transforme nuestras vidas, Señor. A lo mejor yo sé que más de alguno, hermano, más de alguno ha fallado en este pecado. Sé tú transformando las vidas, Señor, redarguyendo con esta palabra. Haznos entender, Señor, que está mal. Redargúyenos, Padre, porque estamos pecando contra ti. Vimos las consecuencias en el antiguo pacto. Tú lo escuchas, Padre, todo. Cuando murmuran los unos de los otros, cuando murmuran de los líderes, Padre, porque no solamente lo hacemos contra el hermano, sino lo hacemos también en contra de ti. Te desobedecemos, Señor. Señor, ayúdanos a guardar la ley. Señor, tu palabra nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a domar, Padre, a controlar este miembro tan pequeño que puede
incendiar bosques, Padre, pero también, Señor, puede restaurar relaciones, puede, Señor, construir, puede hacer crecer, Señor, más en unidad la iglesia. Ayúdanos a usarlo para el bien. De aquí en adelante, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén. Así, hermanos, estamos despedidos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Hermanos, que el Señor les guarde. Bendiciones.